Playente Purajei, Pemu Pego Subena, de Valera. Salmo 96, 8. Batalla Purajei Jehová. Jehová, pesa aroña caiti, corape, nenonde pe. Catomosa principalmente el yonen de Espíritu Santo. Catomosa abrió el pedimento del corazón. Catomosa con aprender tan de rico arape. Catomosa un ejemplo corazón, pe. Aroya po. Prende hipotaje aceite Jehová. Con arape rico te inderje. Upeare con la reunión de upibe mejor debe pese y catomosa en barete, jarosi adelante. Pero siempre mi potable en el Espíritu Santo. Cada uno día, coape, había ya mi suru pibe Jehová. A todos mi hermano, oye beneficia con informaciones ponaba, me tabre cotellaco ara, pape con plataforma de pibe Jehová. Un par de héroes lloran debe, que todos juanza, ahorita mi, a los se agua adelante Jehová. A, lo peco árape, rollo ese mi hermano, ya con Villarere, a todos juanza ahí en la cosa escuela, pues ese pivo ahí. Habei, mi tío un Jehová, todo un Jehová, todo ando ahí pendiente, todo un eso aprende vende Jehová. Por lengua de gente imperfecto Jehová, tu padre no me sé, oye, hubiera intero un Jehová ñempo, a ver yo sé, por hermano conferenciantes, a todos eso me haré mi imponamos antes de Jehová, lo disfruta. Lo más sepa con ñempo, o el Jesucristo, lepe, a Jerape, no debe, amén Jehová. Vea que ahora de visitar mi hermano José Roberto con el señor Parkewi. O mete ya de tema y por interés iba. Jehová te cuidará. Los antumas hermano José Roberto. Muy bien, primero agradecerle que me escuchen en español. El guaraní era malo, imagínense años atrás,
Imagínense ahora, ¿no? Pero bien, eh, la conferencia habla de que Jehová está pendiente de nosotros. Preste atención un tiempo en la historia, el año 1755, y ubicamos en Portugal, ¿sí? En Europa, especialmente la ciudad de Lisboa. El 1 de noviembre, como es costumbre incluso hasta la actualidad, se celebra el Día de Todos los Muertos, ¿sí? Como aquí en esta región también. Pero la particularidad de que ese día, en esa época, en ese lugar, y durante los oficios religiosos, durante las misas, hay un terremoto. Ese terremoto es muy grande y caen muchos edificios, se derrumban, entre ellos las iglesias, ¿no? Y mueren muchas personas, decenas de miles de personas. Y un escritor francés, ante lo que la gente decía que es culpa de Dios respecto de que esa catástrofe o eso pasara, niega que es un castigo divino. Él dice, no, esto no puede ser, esto no viene de parte de Dios. Y asegura de que el ser humano no puede comprender ni explicar por qué pasan las calamidades. Y esto hasta el día de hoy pasa. Uno se enferma, hay accidentes, hay desastres naturales y las personas no pueden explicarlo. Y surgen interrogantes, surgen preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos, a ver, hay catástrofes climáticas o terremotos y mueren muchas personas, pero también hay mucho hambre en la Tierra, en el mundo. También hay guerra, también hay enfermedad. Y la muerte está a la orden del día. Y esto da a entender incluso a muchas personas de que si existe un creador, de que si existe Dios, Él no se preocupa. Es más, hasta un filósofo que no cree en Dios dice que nada le puede perdonar a Dios el sufrimiento o la muerte de una criatura a no ser que Él no exista. Eso es lo que piensa. Pero claro, nosotros, los que estamos aquí la cantidad de personas a través de la tierra, creen de que Dios existe, de que Jehová existe. Pero también le surgen preguntas. A ver, Él existe, entonces, ¿le importamos a Él? ¿Dios abandonó la tierra o la sigue cuidando, sigue observándola? ¿Le importa lo que las personas piensen o hagan? Bueno, ante estas preguntas, muchos aseguran de que a Él no le importa lo que le pasa a las personas. Otros dicen que Él ni siquiera ve la maldad de la gente a través de la tierra. Y otros afirman de que Él no va a hacer nada, que Él está allí quietito. Incluso surge otra pregunta. ¿No le importa a Dios el hombre o al hombre no le importa la existencia de Dios? Bueno, la realidad es que creer de que a Dios no le importamos es porque no nos fijamos lo que dice la Biblia respecto de él. Mire, vamos a ilustrarlo de una manera. Vemos que en toda la ciudad, aquí en Rosario, hay muchas cámaras de seguridad. Tenemos en el salón, tenemos en de todos lados. Ahora, ¿las cámaras de seguridad para qué están? ¿Para ver lo malo que hacemos nosotros o para qué? Bueno, en principio están en un centro de monitoreo, de allí se observa todo y se observa el tránsito, si hay el comportamiento de las personas, que es para prevenir algún acto de vandalismo, algún acto de delincuencia. Si hay un accidente, poder actuar enseguida. Si hay que perseguir o hay que habilitar el tránsito. O sea, cumplen muchas funciones. Así que podemos decir que las cámaras de seguridad están observándonos continuamente a nosotros, hasta nos reconocen ahora nuestro rostro para nuestro bien y para estar seguros, ¿verdad? Bueno, Jehová tiene los cielos tiene su centro de monitoreo, ¿sí? Y tiene sus cámaras atentas aquí a la tierra. Mire, vamos a ver cómo son esas cámaras o cómo actúa Jehová. Busque por favor el Proverbio 15 y así vamos a ver qué es lo que hace Jehová. El Proverbio 15, el versículo 3. Hey, los ojos de Jehová están en todas partes,
observando a los malos y a los buenos. Así que aquí muestra de que Jehová está mirando lo que hacemos nosotros, lo que hacen las personas buenas, lo que hacen las personas malas, a todos en particular lo está observando uno por uno. Pero el que él esté observando no significa que está buscando a ver si desobedecemos o no, porque tenemos la posibilidad nosotros de elegir lo que queremos hacer. O esperando que cometamos un error y entonces nos castiga. No, él nos está observando porque nos ama, quiere que nos vaya bien, desea nuestra felicidad, que con nuestra familia lleguemos a ser felices. Es más, él con sus ojos, con sus cámaras, está observando nuestro interior para ver nuestros sentimientos, qué nos está pasando, cuáles son nuestros motivos, nuestros sufrimientos. Y entonces está dispuesto a ayudar. ¿Y a quiénes ayuda Jehová? Porque hay personas que dicen, bueno, a mí Jehová, Dios, no me presta atención. Hay una condición que tenemos que tener nosotros y la encontramos cuando Ananí le dice al rey Asa cuál era el punto ante la desobediencia que tenía el pueblo de Israel. Mire, búsquelo por favor en el segundo de las Crónicas, capítulo 16. En esa época había gente ñaña, ¿tá? Gente buena. Capítulo 16 de segunda de las Crónicas, el versículo 9. Hey, porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo. Así que eso es lo que tenemos que buscar. Jehová presta atención a una persona que tiene un corazón completo para con él. En Eclesiastés 7:20, allí dice que nadie llega a ser justo o llega a ser bueno totalmente. Y el Salmo 133, perdón, dice allí de David de que nosotros somos polvo y Jehová sabe que somos hechos de barro y que tenemos imperfecciones. Pero notó lo que decía aquí Ananí, le decía a Asa en el 9, como leímos recién, para mostrar su fuerza a favor de los que tienen o de los que le sirven a Dios con un corazón completo. Así que Él va a ver nuestras cualidades y las va a valorar. Pero a su vez es equilibrado, sabe hasta dónde y razonable porque nosotros somos imperfectos. Pero Él nos va a dar toda la ayuda. Bueno, vamos a verlo para aplicar esto de ser gente buena o con un corazón completo en tres ámbitos de la vida cotidiana. Uno es la familia, el otro es el consumo de alcohol y otro en la inmoralidad, algo que está muy de moda en este tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de la familia, bueno, la idea es que seamos honrados en nuestra familia en todo momento. Los casados con nuestro cónyuge, los hijos con los padres y los padres con los hijos también, con los familiares, ¿no? Y el punto es que muchas veces llegamos a lastimar a nuestro compañero, a quien está al lado nuestro, de muchas maneras. Y a veces no es golpearlo directamente de forma literal o lastimarlo, sino que podemos herir a una persona con las palabras o con el trato o el desprecio que le mostramos. La atalaya muestra el relato de una mujer que decía que el esposo la hiere con sus palabras. Por fuera no tengo moretones, decía ella, pero por dentro está ahí llena de cicatrices. No se piense que es solamente el hombre que lastima a la mujer. Muchas veces hay mujeres en esta sociedad que lastiman al hombre. Mira lo que decía un hombre. Mi esposa me insulta de manera humillante. Prefiero quedarme en el trabajo hasta tarde. Estoy más tranquilo allí que en casa. Y esto es común en la sociedad que nos toca vivir hoy. Pasa, ¿no? Y usted ha visto tal vez que hay muchas personas que tienen heridas emocionales muy grandes y tarda mucho tiempo en curarse esas heridas, ¿sí? En cicatrizar. Y Jehová no quiere ese trato, pero a veces podemos darlo y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, el punto sería, como un ejercicio, preguntarle a nuestro esposo o nuestra esposa, ¿qué opina cómo lo estoy tratando? Sí, preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo te estoy tratando? Y si nuestros hijos son ya grandecitos y son
tiene capacidad de razonar, preguntarles, a ver, o nuestros hijos que nos pregunten, a ver, ¿cómo lo estoy tratando yo a ustedes? ¿Les falto el respeto o no les falto el respeto? ¿Los trato bien? ¿Les doy la honra que se merecen? Bueno, dentro del pueblo de Jehová, lo que decimos tener un corazón completo para con él, este tipo de actitudes no son buenas, no están permitidas, no están bien vistas por Jehová. ¿Por qué? Él da la razón. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1. Por favor, vamos a buscar la carta de Santiago. Y hablando tanto del hombre como para la mujer, pero si bien lo trata como al varón, respecto de un punto, habla de las oraciones, ¿no? Vea lo que dice, por favor, el versículo 26. Y esto nos toca a todos nosotros. Si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve para nada. Así que, ¿qué nos enseña esto? Podemos estar diciendo que adoramos a Dios, vemos la imagen, la primera imagen, mientras estamos adorando a Dios, pero con nuestra lengua, con nuestra manera de hablar, estamos maltratando a nuestra familia, como vemos la imagen de la izquierda. ¿Sí? Un matrimonio discutiendo y sus chiquitos allí escondidos. ¿Sí? No saben qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que está pasando. Tal vez ni entiendan por qué los padres están discutiendo, están peleando. Y aunque haya amagues, tal vez no haya golpes, pero con la lengua, sí, muchísimo, ¿no? Y ellos escuchan, también sufren ellos, ¿no? Ahora, qué diferente que es cuando nos comportamos de otra manera, donde tenemos la imagen bien de color, bien detallada, donde hay paz en el matrimonio. ¿Pueden tener diferencias y problemas en matrimonio o en esa familia? Por supuesto que sí, pero los chicos están incluso tranquilos, se sienten protegidos, esos hijos, se sienten contenidos. ¿Esto lleva esfuerzo? Sí, lleva mucho esfuerzo. Y más cuando estamos en una sociedad que está tan corrompida que continuamente nos está contagiando con violencia. Y violencia de género también. Gracias por la imagen, muchachos. Pero uno puede pedirle a Jehová en oración que lo ayude. Mire, la atalaya muestra una experiencia de personas que se han crecido o se han desarrollado en barrios violentos, ¿no? Incluso es muy común en muchas culturas, y hoy todavía se sigue siendo, donde la mujer es menospreciada. Y se dice que el lugar de la mujer es la cocina, la casa, trabajar para ayudar, criar los hijos, mantener al marido, lavarle la ropa, plancharle. Es una sirvienta o una esclava, ¿sí? Hoy todavía, pleno siglo XXI, en muchos lugares se la sigue considerando de esa manera. Bueno, esta persona la consideraba así porque se crió de esta manera. Y el maltrato hacia ella siempre ha sido físico y verbal. Es más, tal vez ha notado que cuando una mujer empieza a aferrarse a la verdad y empieza a conocerla, el hombre o el esposo la ridiculiza también, la pone en evidencia, ¿sí? Le hace burla a ella. Bueno, esto hacía este muchacho. Y pensaba de que las cosas materiales era buen esposo y buen padre. Pero claro, todo se paga aquí en la tierra, dice un dicho, ¿sí? Hay situaciones en donde le hace pensar en qué está haciendo con su esposa o cómo la está tratando a su familia. Y cuando empieza a estudiar la Biblia, porque acepta ver qué es lo que hay allí, se da cuenta de que puede tomar el control de su vida y empieza a tratar mejor a las otras personas. En la serie de discursos La vida o artículos La vida le cambió la vida, ahí sí vamos a encontrar muchos ejemplos de personas violentas o que menospreciaban a su familia y cambian. Pero algo que es notable, que cuando empezamos a conocer la Biblia y nos dejamos o prestamos atención a cuando Jehová nos está observando, que nuestro comportamiento es diferente. Y hay dos frases o dos palabras que utilizamos, que es el por favor y el gracias. ¿Sí? Y bueno, cuando aprendemos a tratar con respeto a las personas, también nos vamos a tratar con respeto a nosotros. Y esto a Jehová le agrada. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que no existe motivo para que pensar que por el barrio en donde nos criamos, por nuestros antecedentes culturales,
nuestras familias no podemos cambiar y que Jehová no se va a fijar en nosotros. No, todo lo contrario. Cuando desarrollamos un corazón completo para con Él nos presta atención. El otro punto que íbamos a hablar es del abuso del alcohol. Y hoy sigue siendo común como es hace mucho tiempo atrás, ¿no? Eso está siempre vigente y da resultado, incluso para alejar a los siervos de Jehová de este Dios limpio. No está prohibido consumir alcohol, eso ya lo sabemos, pero sí tenemos que tener un control sobre él, ¿no? En Lamentaciones 3:40, así habla Jeremías de que nos hagamos un autoexamen de nuestra vida. Entonces podemos preguntarnos, a ver, a nivel personal, ¿no? Esto es un ejercicio que podemos hacer. ¿Aumento mi consumo de alcohol con el tiempo? ¿Es más frecuente cuando tomo? O sea, no solo la cantidad. ¿La bebida que utilizo es más fuerte? ¿Soy un bebedor social, un bebedor que necesito alcohol? ¿Alguna vez me advirtieron por la cantidad que tomaba y por el comportamiento que tenía? ¿Sí? He tenido problemas en mi casa por el consumo de alcohol, en el trabajo, en mis vacaciones, con las autoridades, ¿no? Por exceso de alcohol, cuando me hacen un test. Estoy incómodo en una reunión social cuando yo bebo y otra persona no bebe. Bueno, esas cosas tenemos que prestar atención, porque si alguna de estas respuestas decimos que sí, tenemos que pensar que hay que pedir ayuda. Y para pedir ayuda, por lo menos, tenemos que cumplir con dos condiciones. Una es tener un plan y mantenerlo en el tiempo. ¿Cómo pedimos ayuda? Bueno, primero orarle a Jehová. Filipenses 4:13 dice que cuando nosotros le pedimos a Dios algo, a Jehová algo, Él nos da las fuerzas necesarias para hacerlo. Y después buscar a alguien maduro y publicaciones y que nos ayude a que nosotros podamos vencer este problema, si es que lo tenemos, si es que nos presentan. Y esto nos va a ayudar a poder tener un plan de acción. O sea, cuando reconocemos y somos honestos con un problema que tenemos, vamos a tener un plan de acción. Decíamos que la oración es fundamental. También vamos a aprender a dominarnos, vamos a vigilar nuestro entorno o todo lo que hay alrededor. Vamos a poder poner límites y decir que no en alguna situación. Tal vez reconozcamos que necesitamos ayuda profesional también para vencer esto. Y lo importante es mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque el único que nos puede dar, y cuando nosotros estamos actuando, la ayuda, en definitiva, es Jehová y los miembros de la congregación. ¿Por qué? Bueno, Filipenses 2:13 dice que Dios nos da la energía, la fuerza para poder actuar. Y pensemos que es para nuestro bien. Y no hay que empezar de grande con problemas del alcohol. La tarea muestra, muchas gracias, Maxi. La tarea muestra de que desde muy jóvenes uno puede empezar con ello. Y está la experiencia de un joven que con 16 años empezó a consumir alcohol. Y era tan diestro y sabía tanto del consumo de alcohol que cuando estaba borracho ayudaba a sus compañeros, ¿no? A él no se le notaba, pero a sus compañeros borrachos sí lo ayudaba, ¿sí? A poder volver a casa incluso. Y simulaba muy bien el exceso de alcohol. Y se delataba por el aliento nomás, pero no sabían cuánto había tomado. Pero ocurrió algo en su vida que le hizo cambiar esto. ¿Sabe qué le dijeron y que le resultó ofensivo? Barril sin fondo cuando tomaba, ¿sí? Se ve que tomaba mucho este muchacho. Pero le dijeron así, bueno, esto le hizo un clic en su mente, se puso a pensar, a ver qué pasaría en el futuro, qué pasaba con su familia, y bueno, empezó a aprender las verdades que dice la Biblia. Así que se dio cuenta de que hay verdades y promesas, y todo se cumple, ¿no? Y tiene el deseo de limpiar lo que es su vida de este vicio. Así que los hábitos y las compañías, al cambiarlo, fue de gran resultado, ¿no? Porque ahora comenta esta persona que no necesita la bebida para ser feliz, ve que su futuro es diferente, el que tiene a cuando tenía ese estilo de vida que estaba dominado por el alcohol, y hoy tiene sentido su vida. No solo porque dejó ese hábito y lo tiene controlado,
sino porque estás sirviendo a Dios con un corazón limpio. ¿Cuál es la lección? Bueno, todos podemos tener malos hábitos que traemos de cuando no éramos cristianos, de cuando no servíamos a Jehová, pero podemos cambiar. Esto siempre con la ayuda de Jehová y de nuestra parte poner la resolución para hacerlo y valernos de todas las ayudas que Él nos da. Y después hay algo que tal vez no podemos dominar, ¿sí? Y esto nos puede pasar a todos, incluso la atalaya de hoy va a hablar sobre ello, ¿no? Que son los malos deseos, los malos pensamientos, y cuando son inmorales, generalmente, ¿no? Y también lleva un esfuerzo por la sociedad en la que estamos viviendo el buscar de mantener nuestra mente limpia. Pues si no tenemos nuestra mente limpia, nuestro corazón y nuestros actos no van a ser tampoco limpios. Así que tenemos que empezar a evitarlo con el pensamiento para que no lleguen a cometerse esos actos, ¿no? Y está muy relacionado. Estamos hablando de la inmoralidad y de la pornografía y todo lo que conlleva llegar a este punto, porque dejamos de estar limpios a los ojos de Jehová. Así que mientras vemos la segunda imagen, pensamos un poquito que esto nos puede pasar a todos. Y hoy lo encontramos en cualquier lugar, un clic, estamos a un clic nomás, ¿sí? Y mire, usted puede estar en una red social viendo algo entretenido y enseguida un enlace o una imagen que lo lleva a eso. Está trabajando en su computadora, en un navegador, clic, y acá no hace distinción ni de jovencitos, por más filtro que le pongamos o, eh, restricciones que le pongamos, controles parentales, hasta un adulto. Todos estamos en ello, todos podemos llegar a caer. Pero mire lo que dice, gracias por la imagen, ¿no? Es la manera como tenemos que actuar. Mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5. En el Sermón del Monte, él habla sobre esto. En ese tiempo, obvio, no había lo que tenemos nosotros hoy, pero sí Jesús ya sabía el comportamiento de las personas. No todo, porque él ya conoce todo, él ya sabe todo. Lo vimos en la asamblea, ¿no? Cuando él decía, yo ya sé cómo son ustedes, qué es lo que tienen. Por eso está esta advertencia que está bien, es una ayuda en definitiva. En el 5:29, Mateo 5:29, parte del sermón, él dice, por eso, si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna. Y el 30 agrega, igualmente, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar al Gehenna. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? ¿Tenemos que sacarnos un ojo? ¿Tenemos que cortarnos la mano? ¿Tenemos que mutilarnos? No, no. Él dice que nuestra mente y nuestro cuerpo es imperfecto y tenemos influencias peligrosas. Y el ojo es algo que no podemos dominar. El ojo va solo. La mano, todas esas cosas lo podemos dominar. Cuando él dice arrancar el ojo derecho, da la idea que nuestra capacidad de fijar nuestra atención en algo, tenemos que buscar de dominarla. Entonces, como vimos en la imagen, vemos algo que no está bien, sacamos la mirada de allí. Y nuestra mano son las acciones. Dijimos, si vemos algo y permitimos y no actuamos, esto va a llegar a nuestra mente, esto va a llegar a nuestro corazón y como dice Santiago, vamos a actuar con algo y vamos a cometer un pecado, algo que está mal. Entonces, si nos descuidamos, vamos a tropezar y vamos a dejar de andar con Dios y vamos a dejar ser justos a sus ojos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos dejar de mirar, fijarnos o prestar atención a algo que está mal? Bueno, el patriarca Job, en el capítulo 31, él decía que estaba resuelto a no violar las leyes de Dios y no se fijaba en otras mujeres que no fuera su esposo. Así que su interés romántico era solamente a su cónyuge. Entonces, esto nos queda tanto para solteros como para casados, ¿no? Y tanto para varones como para mujeres. Y esto ya no hace diferencia de género. Y hacemos un autoexamen. ¿Permito que mis ojos despierten en mí pasiones por alguien de manera indebida? ¿Sí? ¿Permito
de que mis pensamientos, ya sea por la lectura, mensajes o lugares que frecuento, me traigan o me lleven a estar en sitios o lugares que son inmorales también, o esas imágenes. Bueno, si llega a pasarnos, tenemos que trabajar en eso. Pedimos ayuda a Jehová, dijimos, y es algo muy similar a lo que veíamos con el alcohol. Pedirle ayuda a personas maduras, los ancianos nos van a ayudar con eso y vamos a poder seguir adelante y mantenernos limpios con Jehová, con nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero también vamos a ser realistas. Cuando tenemos cualquiera de estos problemas, de estas problemáticas, vamos a llamarlo así, podemos recaer y podemos tropezar. ¿Y qué vamos a hacer allí? Tenemos dos opciones: rendirnos o continuar. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Una escalera larga, póngale el largo que usted desee. Llega a la mitad hacia la vida eterna, en el nuevo mundo, y llega un momento que usted se tropieza, ¿no? Y da una caída, se lastima. ¿Qué va a hacer? ¿Va a volver al principio, va a volver a subir? ¿O allí mismo va a tratar de recuperarse y va a continuar su recorrido? Esto nos ilustra que si en algún momento tenemos alguna de estos problemas o estas cuestiones y recaemos, bueno, buscamos la ayuda necesaria y vamos a continuar adelante. La experiencia muestra también de una persona que era adicto a estas cuestiones, la pornografía, por ejemplo, que después lo llevó a otras cosas. Pero no era porque lo buscaba, en su entorno, en su trabajo es donde se fue desarrollando. Y mire, y luchó con ello y lo practicó durante 20 años, casado también con su familia, y él practicaba o tenía esta práctica de mirar pornografía. ¿Qué lo llevaba? Y a tener una idea totalmente distorsionada de lo que es el sexo, problemas con su familia, su habla y su comportamiento dejaba mucho que desear. Incluso llegó a cometer inmoralidad y engañar a su esposa. Esto, el adulterio también lo llevó a eso. Con el tiempo él empezó a darse cuenta de que al pasar por estas cuestiones sentía repugnancia hacia su persona, así que dejaba de pensar como pensaba Jehová, pensaba como piensa el ser humano. Y se da cuenta de que hay un gran abismo entre lo que muestra la Biblia o lo que nos enseña la Biblia y las prácticas o estas cuestiones inmorales o inmundas que nos presenta la sociedad de hoy. Entonces él piensa en lo primero, buscar ayuda. Bajo oración, habla con los ancianos en la congregación en la que estaba y recibe la ayuda necesaria para seguir adelante. Se da cuenta que orando a Jehová y con la ayuda puede dominar su mirada, su ojo derecho y su mano derecha, y deja de prestar atención a las cosas que no sirven para nada. Y con el tiempo, bueno, supera ese vicio. Beneficios: aumenta nuevamente su amor propio, disfruta de paz interior y sabe que está perteneciendo a una organización, la organización de Jehová, que es limpia moralmente en toda la tierra. ¿Cuál es la lección? Se puede ganar la batalla contra estas prácticas, la inmoralidad o la pornografía. Bueno, así que acá vimos que Jehová nos está observando, Él ve todo lo que estamos haciendo y nos advierte para nuestro beneficio. Desde allí está prestando atención. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por medio de la Biblia nosotros vemos todo lo que tenemos que hacer para agradarle y los estudios que tenemos en la atalaya. Y vamos a poder llegar a ser felices y agradarle. David sabía muy bien esto, que él tenía que mantenerse íntegro a los ojos de Jehová. Y de esa manera Jehová iba a prestarle una atención íntima a él, lo iba a tener como su amigo. En el Salmo 139, versículo 1, David dice: tú me has examinado a fondo. Cuando David dice esto, está confiando de que Jehová nos conoce personalmente a cada uno de nosotros, que presta atención, ¿sí? Sabe quiénes somos cada uno, aquí y en cualquier lado. Y en esta misma frase dice: me has examinado, indica que no solo nos mira por afuera, sino que a su vez hace un examen más profundo de cada uno de nosotros. Decíamos, Él ve nuestro interior,
nuestras motivaciones, nuestras luchas, nuestras miserias, nuestras alegrías. Y Él quiere que nosotros lleguemos a ser sus amigos. Por eso está confiado David, que en el versículo 24 dice, llévame por el camino de la eternidad. Y tal es el valor que desarrolló la relación que él tenía con Jehová, porque lo estaba observando. Esto lo ayudaba a esforzarse por mantener una vida limpia, ¿no? Y esto es mediante la oración y las obras que se realizan. El resultado, aparte del beneficio para nosotros, el Proverbio 27:11 es claro. Jehová se complace, está muy alegre cuando actuamos de esa manera. Así que tenemos muchas razones para agradecer a que Jehová esté prestando atención a cada uno de nosotros desde los cielos, desde ese centro de monitoreo. ¿Por qué? Porque pasamos por oposición, pasamos en esta vida por enfermedades, llegamos a la vejez, podemos tener problemas de depresión, pérdidas económicas o de familiares. Nuestra economía un día está bien y otro día puede estar muy mal, pero tengamos presente algo, esto es temporal. El nuevo mundo del reino de Dios es lo que va a poner fin a todas estas cuestiones. Allí podemos gozar de bendiciones espirituales y físicas que hoy no tenemos. Y si tenemos alguna de esas bendiciones es pasajera y es a un grado muy chiquito. Así que para finalizar, no se olvide, por favor, de que Jehová lo va a premiar si usted se continúa esforzando y se deja observar por Jehová como lo está haciendo. Pasan José, Roberto. Empezamos a sacar ahí te dije ahora va a comparte principalmente ya gracias a Jehová, pues, empezaba información más ahora y antes. Acá domingo, empezaba añadiendo informaciones por acá, Paco Salón, pues, en la reunión. Con ella se está un hermano Fabián Caballero, pues, mañana nos está teniendo. Formo creente, lo vetea, pero no fuera, Catumiba, Vive, Niniembo, Umi, Bella, ya preparada, Pepura, ahí número 121. O me va inicio con de estudio de Atalaya, pues. Por ahí 121 era Ninis Akena, ya que yo cocua. Ahí basado en Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25.
2 semanas pe, y analizata coaco tema. Va chapa y catú ñande puacá mi deseo va a ir. Ahí va basado en Romanos capítulo 6, versículo 12, PGI. Ani yape pecado seguí o goberná penderete. Ani jamuape seguí peyapo penderete o hipotaba. Así que ya se tan va chapa coaco tema ñane putingo. Pare, va paña aprender ta coaco artículo. Uno ya se tan va paña putingo ta ani jamua ñañe desanima. Primero ya le cogina mi deseo va ahí. Habe iña analiza ta va epa ya poana ñande pu acá jamua mi tentación oñe presentada. Algo ya se llama corrí un poco en el discurso, pero con artículo puede desarrollar por una beta debe más a profundidad. Ni me entero betea invitado que tomarse ya participa y en el comentario rupibe a pesar ya nos eso y el máximo provecho. Así que ni pregunta el análisis, ni pregunta el primer párrafo, mi hermano Mario, mañana ñandero. Hoy, ¿cómo panderejela destinatereipe tenga no gustaiba jevape? Hoy meru peisa, anire pensando de gente hoy cojau pene. La Biblia jeiboin, con mi tentación pejasaba, ni presentaba ahí entero mi otro gente. Hoy mera mandé de ñorairo gina o meisa guadeseo va ahí contrape, la jai ginandente, sino hoy habéis geta otro o ñorairo va ginandese. Pero me mandó a que na, nerei majane año, Jehová ne puitibota catotén de puacá, jaguá humide seo va ir. Párrafo 1, por Andoyan de Emba, Eche tu uvapa, entero beba yahasa. Eh, ¿Cecilia? Que iñandere que a niña pensá que iñandere gente y coja upeba. La Biblia es que mi tentación, pepe jasaba o ñe presentaba y entero mi otro gente. Pe. Hoy mera no de yonaino hino y mi shagua deseo ahí contra pe. Las ahí ginandente, si no ya vegeta otro yonaino. Pero ya le mando a que na ña y ni jaña ni año. Pero baje y que ya ne putu boca tuete, ya de puaca jamás mi deseo va a ir. Villa y te, Cecilia. ¿No? Ismael. Interesante la idea ya para 1 Corintios 10:13, o para que pea saya bepetimba ella tuva, pene putunta pese hamo pe situación ya, pe aguantata upeo. Aupala ya está que vamos a sepa coña mañana pibe, ahí ni pidió más saber que tú ya sé ahí ni putu adelante. Bello. Así que ya esa mina, por ejemplo, va, epa, la un poco va, iba, GP, que está en el hermano cuera, oñan de mismo. Párrafo 2. La Biblia jeía beri, cada uno pe o se proba o jesabo, como ñujá, supe un mimbae o chaposeba o mi deseo orico. Tu texto o que sauca cada uno pe y catujados tirar diferentes bae. Por ejemplo, algunos cristianos y catú oime oñejan baitejina anija guaje cobaitera y catú oime ostira su pejina pe homosexualidad. Hoy habéis un ima o que ya va pornografía ja o que ya se tere y te iba. Ja umi ima jo u me va bebida tera y puru va droga. Y catú oime o luyajina anija gua o chapote y upeo. Coa Peña menciona unas cuantas cosas te catúa y se tujina algunos cristianos peja estudiantes de la Biblia. Pe. Legalmente enterobeba boiza purante, ñañañanduma baekue, apóstol Pablo o ñañanduja huella. Jaeje iba ekue, allá posee ya vei poraba, pe iba estira. Párrafo 2, soporando un va, epa, que tú ostirás en alguno cristiano, pe, a estudiante de la Biblia, pe. Ayer cope tiene ilustración ahí que tú añas comentas. ¿Gustavo? Pues acá 3 ejemplos. Ya te tenías ahí nada que cató algunos cristianos y cató y me oñija ambaitejina, anija waje kobaitera y cató y me ostira su pejina homosexualidad. Claro. ¿Ve alguno, Ayepa? ¿Belén? Claro, yo acá Santiago 1:14 que cada uno pero prueba diferentes cosas, desde pandas ahí que entero ya oré con el mismo deseo va ahí. Entonces, Satanás va por aupea, a un va ponían de distintas maneras. Y a ya Gustavo,
hay algunos tirape de homosexualidad, pornografía, bebida, droga, entero va ahí, deseo va ahí, pero en das ahí que entero ya huereco el mismo deseo. Bella. Humberto. Exacto, anda Yecuaimba en momento, pepa, Satanás hoy puruta, esta vez se deseo natural, inclusive Yaguarecoba, porque Natecote injustamente ñan de tirabetimba o ibaías allá, como las relaciones sexuales normal o Yeguareco sea, pero ñan de Yecua o hija limitado al matrimonio, ja peisa, o ya capetangape justamente que hoy en situaciones, ñañe me en cuenta que tú ñe presenta ñan debe, ja o ya cañan de algunas cosas, ya seguir ña mañana, ñe pero uno ñañe, ñañe por andú a fondo, peape situaciones, y catúa, ya guatarique. Bella. Me parece que tú tienes moñandú a veces con la situación. Mm. Por ejemplo, aveñan de mando ahora ya que apóstol Pablo ni andu haweisha que que o ya pues ella ve y ponaba pe iba estiraje. Allá va, muchas veces quizás sucede en debe mismo, pero siempre ya ni vuelve me ahora Jehová pe, gato haweisha ñande pe au kumba ve. Claro, peisete. Esa viene para esa que tú tienes moñandú, ya luchar me mera moña contra alguna debilidad. Párrafo 3. Primero donde que madre luchaba pete y deseo va y contra pe y que tú de repente ellos en yandú daikatomo aija boín de puacá upeal. A ver que tú de pensar dai por el majá esperanza debe guarar. Ja Jehová daikatimo aija boín de guarojorí erecoja jaguarente upe deseo va ahí. Pero na te cotebe ningo de neñandú pecha. Va erepan. Daikuaja va upe va co artículo pe yambojo baita mocoy prondu. Mava para la trataba ni a pensar, daikatumo aija ni de puacá mi deseo va ireja, daiporija esperanza ni debe guarar. Va ella paika tú ni de puacá mi deseo va ire. Párrafo 3, soprano debe. Va, esa pasa pues antes y que tú tenés persona uniendo. ¿Está bien? Como si venimos luchando con un mal deseo vez tras vez, y que tú de repente ya yo ñandú, de que tu moe jabo y ñan de puaca upea. Abei, y que tú ña pensando, y por ibei maja, esperanza ñan de begora, pa Jehová, de que tu moe jabo y ñan de begora jori, ya recoja ahora en tu que se vaya. Claro. Peisete. Bueno. Bueno, ya saco párrafos y retiras ella porque a veces ella usa apóstol Pablo, ella posee vípona, pero ya le copia adentro, pues a veces ya de tiras, a veces ya hace pues a mí más hace eso. Entonces, ella ya pues párrafo, nada, y pues porque Jehová anda Sheila, pues la de situación ya salió pues. Su peisete. Elena. En este artículo vamos a responder dos preguntas. Uno, ¿cuál es el verdadero origen de esos sentimientos negativos? Muy bien, Elena. ¿Y el segundo? Segundo punto. ¿Y analizata? Mario. Va esa paika tú ni de puacá mi deseo va ir. Como se explicaba un poco también en la conferencia, cómo podemos llegar a lograr. Peisete. Así que arrancamos de lleno. Ponemos manos a la obra. Empezamos a analizar un poquito el primer subtítulo. Va ella para Satanás, hoy potania y ñandú. Párrafo 4. Satanás hoy potania ñañandú daikatumo aija ñan de puacá pete y tentaciones. Jesús hoy coaba y Satanás ñanemoniu jasetaja. Upebare heiba y discípulo cuerape oñemboe jaguacoisa. Anire jesaro añujame, si no ore salva Satanás. Satanás que iba de ñande, yaquisata ja Jehovape, oñe presentaron PTI tentación. Allí pa Jehová ataitela Satanás. Vare pa ya eupeo, porque jainin ola daikatu iba y po acá pe deseo va o recoba ecuere. Jajaela daikatu iba o seguí infiel Jehová. Ya que ya jaisa Satanás,
Oimoa ñande, yayo guajá, ve su peja, enseguida ite, yajisataja Jehová-pe, oñe presentaron petení tentación. Pero andajai voy upevante. Satanajo pensaba que ñandeyara araí perfecto pe, yepe y catuta jawe oiti iñujani. Pero será picola daikatuyete, voy ñande puaca mi deseo aire, da upechaite. Gira, ñande ya había apóstol Pablo que hija goya, se embaretean bojobai jagua entero bae, ñandeyara omegu y se ve poder. Párrafo 4 por Andú, parte A. Vale para Satanás y portaña pensar de que tú me engañan de puacao mi deseo va a ir. Marianelo. Porque Satanás, en la que el que no da y por acá deseo va y oreco va y cuere. Ajaea veilanda y catui o seguir fiel bajo. Así que jae hoy moa keñande ya yo guave y chupe. A enseguida y te ya que ya Jehová oñe presentará o pete y tentas. Claro, Pellité. ¿Y hasta qué punto llegó el descaro que tenía Satanás? Mm. ¿Ninfa? A ver, y que das ahí voy upe antes Satanás lo pensaba que ni ande ya era el perfecto PGP y catuta y catuta hago y tu iñujame. Veis si te vayas a llevar Satanás o hawe chupe, habe por ejemplo, mo ve hawe si ande bepe otro y upe ve ya se gusta por ejemplo y que ñande ñande ya había puesto el Pablo y Haweisha porque se embarete ambos o vayan o entero vayan de ya no me de poder. Ñande por ejemplo en todos los días veía ni haya lucha y que tu Haweisha ya lleí Satanás y Hawe porque si no, Muy bien, Ninfa. Me puedo responder más pues parte de Ayepa. Muy bien, esa es mi avena. Párrafo 5. Jehová doyo guayete Satanás-pe. Cae oí seguro ñande y catujá ñande puacá mi deseo va a ir. Vaya paya y cuaupeo. Porque Jehová Jeima Baekue Boi Petei Atiguazú, o se quitaja y fiel su peja, o se salvataja, pelle casa a su iguazupe. Es pensamina Baepa Jeiseu peo. Jehová Daikatu Ishapu, Jajae Jeima Getai inteligente, Dajai Boi, Movimiente, hoy que tajape mundo puajupe. Y mi gente oiba coatiguazupe, o yohei y yaope, o besar ahí ruguipe, ja y yaopuera, o putamoroti así. Upeba Jeshauka, Jehová Peguaraja, Ecuera y Petijan. Tajisajaya Jehová confía ni andei catujaya lucha, mi deseo va contra peja ni aganataja. Párrafo 5. Y en varios para allá Jehová, o hija seguro y catujañan de puacao mi deseo va a ir. Ismael. Pero ya se haya Apocalipsis 7 9 13 a 14, voy a explicar ya en Barba. Pero aceité por resaltar que vos a ver con Paco Párrafo, ya le doy mi texto a llevar. Ya se dice que vos confiáis y andéis que tu gente a luchar mi, eso va a ir contra pues ya aguanta. Vale, pues porque ya no enseñan, ya debe pues basiste para allá de la IJU, a que hay que tu ya desafiar ya pues, porque la hayan de o vayan de mi ya te tació mi satanás. Parece y Jehová, de que tú ya puja ahí está inteligente, deja ahí oí movimiento y si no está inteligente para allá. Apoya como que es cierto, 100% yendo ayuda a Veis. Excelente. ¿Belén? Belén. Claro, como seres humanos tendemos a pensar que somos nosotros solamente los que estamos luchando con alguna tentación o no solemos ver esto de que a todos nos pasa, ¿no? Sin embargo, el texto dice que en das ahí andente, sino que hoy PTI atuazú o seguita y fiel su peja y salvada. O sea que importante ni a pensar a Mupeyo, ¿no? Que es una gran nube de testigos la que está luchando con distintas tentaciones, pero con tentaciones al fin. Veis. Muy bien. Así que interesante ayer para el artículo porque en el tengo ya de Shahawan
A Satanás viene a convencerse de todo lo contrario. Hace varios artículos venimos con eso. Nos quiere convencer de que Jehová no nos quiere, de que no nos perdona y ahora de que no podemos vencer las tentaciones. Entonces ya putimos ya esas aguas de que las y andas ahí es cierto. Pero ya está mi vena. Va, hay otra cosa para ahora y casi en debe. Párrafos 6 y 7. Satanás oipotá veña pensasa recoja huerente, umi deseo bahí, dai porija, esperanza ñande guaraja Jehová, dai catumo aija ñande güero jodí. Ayepa jova ataite la Satanás. Jae ningola dorecoiba esperanza, ja Jehová jeima jae, no merece hija y cobe para siempre. Peilla, ya Satanás, y por su hija, porque ñande sí y catuya y co para siempre. Upebare jae, o güero yacase ñandebe, ñaija y situación esperanza ira. Pero anda upeya y etejina. La Biblia o asegura ñandebe Jehová, ñanepitiboseja, ya y coja para siempre. Caen do hipotaya babeo ni jundi, sino o hipotá entero ve o ni arrepentí. Ya güero viara mondaicatuja voy ñandepuacá mi deseo baireja, la hiporija esperanza ñandebe guará. Entonces ña pensá imagina Satanás o hipotajaisa ña pensá. Ya recoro en cuenta, upeba ya se decidibita ñañemoí barete, Satanás contra. Párrafo 6 y 7 para mí debe. Vare para Satanás y potaña pensa, de ahí por hija esperanza ni debe muera. ¿Virginia? Porque ya esa Haisha, Jaeo y más condenado por Jehová mismo. Aendo por el poema y esperanza mavisa. Entonces, como Jaeo pesa más hoy, hoy potable y ya pensar en la misma forma que Nayara Coja, Nayara Coja mejor posibilidades que ya dedica tu allí para siempre. Jacob esperanza, no me disculpe, le contaba diferencia como Jae, ya está muerto, por decirlo así. P6T. Ambas eso ya tenemos que mi texto no ha citado prueba, como por ejemplo 2 Pedro 3:9. Ani, Ah, pues ve, ya no hemos creído Jehová porque ando y botai, ya pensá que ya conseguimos a Jacob, ya no pudimos ceja, ya no era anojine, porque ando y botai ya va a vete, oñe jundi. Si no hay botai entero veo, aña arrepentí, a ya cuá que ella neraron de jajina, con ya tomado decisiones, y ahí me genondepe, ya güero jorge, a su país, ya por las eje. Beisha, con ahí, Ismael. Pedro 5, muchos nuevos sacan de ahí ayer porque por allá, hoy cualquier momento, a las 24 horas, y en la ataca, allá. Y a ver, prepara, ya bueno, voy a andar tu hija, voy a andar por acá, mi deseo a ir, anda por hija esperanza, y ande bueno. Entonces, ya pensar, Santa, no pensar eso. Papá, es peligroso. Papá, es importante te ahí. Analizar, ya profundizar con ya mañana, o me hayan de que tu jamás, ya, alguien de pito, así que tu jamás, ya no hay conciencia por ti, en donde. Beisha, Ismael, excelente. Así que bueno, ape ella se llama para Satanás y potar, neñando. Ayepa. Lo que hagan ella esa mitad, otro punto, siguiente sutil, es imbaisapa, neñando ya ni imperfecto, rupi. Analizate el párrafo 8. Baere pa abeika tuña pensar, daika tumo aija ñande puaca, uni deseo baireja, dayare coija esperanza, ñani perfecto rupi. Paupe pecado, ña güeronase ñande tu acuera y picue causa. Ñamoniemina, Salmo, capítulo 51, versículo 5. ¿Eli? Ah, o no, te levanta, te levanta. Ah, bueno, escuchamos. Sheni igual se voy pecado. Shesi rete pipe. She paema baikwe pecado. Gracias, Kelly, por entender lectura guaraní. Entonces, la pregunta es, ¿quién debe, epa y sepe palabra pecado alguno texto bíblico? Ayer copetín nota, una saca por agua en de ahí cuatro puntos. Mario.
Claro, la nota nos explicaba que en la Biblia cuando se habla del pecado quizás se puede referir a cosas feas que uno puede cometer, robo, matar, adulterio, todas esas cosas. Pero acá como lo leímos acá en el Salmo, está hablando de nuestra imperfección, porque dice, cuando nació era culpable de error y en pecado lo había concebido la madre. O sea, no cometió nada malo todavía, pero cuando dice pecado acá en este caso se refiere a nuestra imperfección que heredamos al nacer. Ahí está, Briseite. ¿Juani? Y este texto también nos tranquiliza bastante porque ahí hay que ñande ya que ñande es imperfecto, ¿verdad? Él lo sabe. Entonces, justamente como vimos en el texto anterior de Segunda de Pedro 3:9, va a tener paciencia con nosotros. O sea, cuando nosotros nos caigamos, Él va a ser paciente para esperar a que nos volvamos a levantar y lo va a hacer hasta el final, porque tiene una paciencia perfecta. Entonces nos tranquiliza mucho este texto también. Briseite. Examina con ambas efectos por causa con imperfección y anderes. Esto es un ejemplo bíblico, párrafos 9 y 10. Sajeshaminan baisha pao ñeñandu baikue Adán Jaeva o pecarire. Jaecuera o ubaekue nañeren dubei Jehová peja uperire o cañisu hija ñeja o moajicuay la gente. Peligro, perspicacia para comprender las escrituras. Oñe petemare jajei, pe pecado causare Adán Jaeva, oñe purú, oñe ñandu culpable. O cuijilleja o pitao tijicuay. Adán Jaeva nunca daikatumo abeima curí orecoche y petei amistad umbareteba jevandi. Tajaeja Eva la uyapoba jicuay siempre o ñeñanduta culpable. O cujilleta ja o tita jicuay y ni imperfecto rupi. Ni en esa situación ningún dajaei el mismo. Va erepa. Porque per rescate dajaei va cue adanja Eva peguará. Pero ni ande caso per rescate rupi y catú o ni perdonar ni ande ni ande pecado jaupeisa rupi y catú yarecope te amistad ni ande yaran. Upei yaramo sepe ñande, ñagüero nacema pe pecado jañane imperfecto. Upe vare ñande abei, ñandu culpable. Yacuijiyeja, ñati yapuitabo la chachapoa. La Biblia heibo y pe pecado, o seguija domina, humano cuerape, ja upeba oiko entero vere, lo pecairamos sepe adano pecajaweis. Ñambosiremos sepe pe situación, date cotebeña pensar daikatuja, boisa zapoi por abaja, naniane po jabei maja. Baipa katusa sapo ani hawan ñandu upeisa. Por andú, párrafo 9 y 10, parte A y Baisha pone ñandú cue Adán ja Eva o pecarire. La tuya lleva lepe ilustración a ver. Humberto. Sí, en el momento que fuera un buque, Jehová iba pues a ya mandaba pues fuera fuera un primo niñando ahí. Hija esa interesante ella para y con libros perpicaces. Oye, pronupe pecado rupibe, fuera un niñando ahí culpable de situación. Ya raso fuera de ansiedad, inseguridad, ja iño Jehová. Pecado o transmitir tu pecado. Ya, excelente. Hoy tiene ilustración, oye, purú, ape, español, peñini, putuoña, entendés, jaguá, y lo implicado, cueca, compa. ¿Marianela? Sí, la ilustración nos hace pensar en cómo se sentían, ¿no? Porque mencionó, como dijo eh, Fran, ¿no? Cada uno de estos pecados tenían como cualidades, como la culpabilidad, la ansiedad y la inseguridad. Entonces fue como si fuera una casa cerrada a la imperfección y cada habitación tenía estos cuatro sentimientos, de los cuales Adán y Eva no podían salir. Ahí está. Muy atrapado, Pepe Jicoy. Quiero que ustedes den cuenta, ya por un momento, Pepe, la parte B, Iñandebe, va, esa pañande, Iñandú, me vuelven a hacer un pipi pecado. Va, ella pañande, Iñandú, me vuelven a hacer un pipi pecado. ¿Belén?
Claro, en realidad nos sentimos fueron en en realidad porque todos estos sentimientos, culpa, ansiedad y seguridad y vergüenza, son los que sentimos eh, ñañandú ahí ya ve o ñane pensamiento ahí, ¿sabes? Bella. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Adán y Eva? Añade, David. En carta a los Corintios 6:11, como explicando debe que ñan de Yara, Jesús sacrificio lo pidió, ñanemo poti, ñanemo santifica, a Jehová en andepe, y catu ñan de justo, a Corán de catu ya popea, pero ñan de ya huercope oportunidad, así que ya pe ya huercoram algunos sentimientos parecidos, en las hay la misma situación. Ahí está. Bella y te. O sea que en el caso de Adán y Eva, tengo un decatuño CP habitación, güey. Al rescate, va a UPA, básicamente. ¿Humberto? Y por ahí tenéis cuatro ilustración y entendé cueo justamente de que Jacuera Orecojina curi en su momento, ya cua pe llave, por no estar encerrado pe hoga, ya se dedicó la ilustración. Jesucristo cueo, jate cujina peti ñane amigo, alguien yandera y cuombo, hasañan de la hoga, llave, la medio y catu ñandeña sepe hoga, ¿eh? JPAP funciona, recuperar es diferente la situación, porque si fuera gente coño no es la llave, pero en el caso de Ñandé, por más de que Yarecoco, ahí encerrado ahí, ya cuape imperfección upibe, jape pecado upibe, ya le daba Ñandé Yareco la posibilidad, ñaseo, ñaseseno. Ahí está, ¿eh? Un telecopia posibilidad, ¿eh? Esa misma esa pecatuña de acá mi sentimiento negativo, creo producía imperfección, ñande. Párrafo 11. Ñan imperfecto rupiza puente y catú, ñañandú, la y catumo aija voy ñan de puacá, humide seo baile. Cate voy algo ñan de pipe, que iba ñan debe, beyete, salud chataja, umimba eba y contra. Pero, a quien aupe bañane acá, va erepe. Porque la Biblia que ñan de y catujaya sapó algo anija guacha, gisape pecado, o seguir ñane gobernado. Upeba heise y catuja, ñan de te ya decidí, daya como aija, umimba eba y ñan destirado. Jehová oyero ñandereje, upebarente, la oyerure ñandebe ya rechazaja wa mi tentación. Pecha ya que ya ñande y catuja ñan de puacá, umimba eba y ñan destirado. Ñamañamina Romanos, capítulo 6, versículo 12. Pablo. Tela, por favor. Yape pecado seguido o gobernar penderete. Anija guape seguí peyapo penderete y potaba. Gracias, Estela. Entonces, la prandu y ñañandura moye pendeca tu hija ñande puacá, umimba ñan destiraba, ¿eh? Va epa ñande y catu hina yayapo, pues eso caja ella, Romanos 6:12. ¿Gustavo? Ya esa lleve texto de Romano Pegani, ya ve pecado poseído gobernar penderete. Directamente apoyo dirigir ñande, ve ayer, ñande persona, pues. Ya se hace comparo porque a su capona ñande, que ñande, ya de mismo que tú ya decidís ayer, ya como ay, ya lleva mi ñande, ñande estirado ayer. Pero ñande mugabe porque o su cañan debe ayer, que hoy en primer lugar o dependían del eje. A otra que tú de Mombaretia ve que ella debe párrafo que Jehová oyero viañan del eje. Así que peja de ti demostración de que Jehová me de y confianza lleva. A peja de pete y motor, pete y baretio me vayan de que toma ese yande ya seguían de fiel Jehová a pesar de que mi sentimiento iba a aprender y presentar yande. P6T. Vayan a crear mi texto citado ahí, no, Pepe, como Gálatas 5:16, Romanos 6:6, Deuteronomio, Tesalonicenses. ¿David?
Así que, o depende de cada uno. Lleva a Jehová y calidad y teréis. Por ejemplo, Deuteronomio 30 y 11, que dice que mandamientos a ego me evan ñandebe, das ahí, y tú teréis, ñamos agua en práctica, ni hace teréis, ni cumplís agua. Entonces, dice que Jehová igual a ñande imperfecto, y catuña ñandu ahí, pero hay oyero bien, yandereje, a oñi ñande pope, ya decidí por ajamuala, a que ya por las decidido. Peseite, Ismael. Pues Gálatas 5:16 a Romanos 6:6, o sea, acá yanda lleva. Por ejemplo, pues Gálatas 5:16 y antes de que Jehová me anda por el Espíritu Santo, ya puedo toparlo ya. Vamos a ir a tu y por Jesucristo rupi, y por va pues upa médica tu avanza, ahí yanda un mimpa eva ahí, o estaba yanda está imperfecto, a mi jamoti ya po. Ape Romanos 6:6 o sea, acá yanda que Jesucristo, o oye, clavaba manos pudurales a ella, clavaba mi pecado, ya huele con pesa, y la neta, jaima, de allí, coima, pues, pecado, dico, jamás, esa, ella, de mi guaylam. Pesa. ¿Yani? Jehová voluntad que tu y bota ñande ya rechaza y te oye un ahí, ñande tirabas a hipotita ñanderete, y que tu aguencia ñay me ponas en nivel, que no debe ñande güero jorita ya pues agüero pecho. Peseite. Muy bien. Así que ñañija ambaitecua, pero lo mismo te a veces que tú, ñande yo, pues, ñande imperfección. Va, porque tú ya pues peso ya ves. Van a ir hasta párrafo 12. Ñan imperfecto rupi catujina ña pensá da iporijabo y esperanza ñan debe guará. Kate algo ñan depi apipe que iba ñan debe Jehová da ikatumo aija ñan de guero jori. Pero ya ipe aquena upeba ñane akawi. Va erepo. Porque la Biblia ñan emboe Jehová ontendeja ñane ñan imperfecto gen. Jehová ñan de cuá por ahí terei upebare ontende cada persona caso jambaisa pago afectar su pe imperfección. Jehová renondepe ningo ñane potita na ñan entrega y vive, hacha seguiramos saluchaponos a sapumi baeba y ñan destilado. Baere paicatuña y seguro upeba. Párrafo 12, ñan debe. Va, es para ya puedo aña pensar onda y por hija esperanza ñan de iguana. Hermano Rito. Ya no me voy a ir hija lleva porque ya Salmo 103p, que Jehová ya onian entiende por ahí ñan debe lleva, que ñan es imperfecto. A ver, Jehová ahí que, pero no dependiendo ñan potita, ñan de ñan a no siempre, anija guaña au mi mujer, muy presentaba ñan de cada día, de diferentes partes. Entonces ya luchábamos por no ya por mi va y ñan de tiraba, bueno, que vayan de brocorita, un poco de robiata, ya shaucata y satanás, ya puja, ñan de pecado, ¿sabes? Peix. ¿Ahí? Ahí. Ahí, primera Juan 3, 19 a 20, y calidad y tereí, ¿no? El versículo 20 que dice que ñan de llena, tú ya ñan de corazón. Entonces, a veces, y catuña y ñan ahí, porque ñan de voy a ñan condena, pero a veíco textos de que Jehová, o mañana ñan de personalmente, porque cada uno ya huele coñan de corazón. Entonces ahí, oye, sale coña de corazones, ahí que tú ñane perdona a cada uno, a según la vaya para ñandú o vaya para allá, pues. Entonces, das ahí en general, sino individual, que va mañana ñandereje, a que ahí te la o perdona ñandere. Ah, sí, también. Qué animador. Y también otro punto animador, pues, párrafo 13 y 14. La Biblia o que o hija petei diferencia entre Yarecó petei de Jehová hija, Yashapú pemba eba ñan destirado. Moopa oí la diferencia. Petei de Jehová hija tú o un tema ñan debe porque upeba sapu ante taikatú kachurko. Pero si katú ña domina la Yachapó baja yaye yoko pono Yachapó upemba eba ahí. Por ejemplo, algunos mi cristiano Corinto Guaja eba homosexual. Pero puedo cambiar a Pablo que hizo pecuera, pende a Pitepe hoy umi y mao y coba y cue upeisa. Que sepa puedo mi cristiano pero nunca los tirabei más abuela o sopoa y cue jica y más.
Probablemente os tira Jain era eso pecuera un mimbael. Porque mi shagua deseo imbarete tereisopi. Pero Jehová agüero juriba y mi cristianos, o yo cuaba peja, los que ya va, los que ya y mape o domina su peu mi deseo va ahí. Yande yara peguaraja y cuera hipotima va cue. Añandebe veí Jehová y catú, yanderecha upeiso. Tajae, Eva upemba eva in destiraban de icatún de puacajina jesen. Da icatú iramos epe e ipeaiten de shejewi mi deseo ahí. Icatú re yo cocua pono re chapo mi deseo ahí ere coa. Anija guayapo umimba eva y pensaba. Va eva epa ne puitibotan de pucacaja gua umi deseo va ir. Párrafo 13 y 14. Ya le coramos ya por mi deseo ahí. Barepa upebande y sei Jehová. Nañan de güero jorija. Es muy sacaje, linda. Ismael. O explicar con la diferencia cuál va allá, la diferencia en allá de cope tiene ese ahí, oye ya pomi ya de tiraba, ya de gustaba ya. Pero ahí, hoy la diferencia, peti ese ahí que tú un tema, ya te ves porque te vas a aprender ni que tú ya yoko, pero si que tú ya domina la ya po, allí yoko, pues no ya po pe va ahí ya de allá. Apela o explicar ya de primera de Corintios sea el 9 al 11, va a ser mi Corinto, voy como se suele a mi hermano, claro, yo cambia, a siempre voy a tirar yo y su por todo Pablo. Lo más interesante ya Efesios, porque o sea, que ya de que ya nace, yo me voy, ya me hace más que ya ya era imposible, ya de y por si eso otro, pero ya tú llamas a esa gente, o Jehová, oye, lo bien, de que toma esa, ya yo copa a mí de ese baile. Ahí está. Lo hiciste, Humberto. Hoy purujina con ilustración hayepa, hoy cosa que tu iba alguno pe o cambia. Ya le con a texto das ahí con la homosexualidad antes ella, sino que hoy algunos inmundaba, ¿eh? Y hoy postaba otro codicioso, hoy uva, hoy injuriadores y extorsionadores, o sea que cosa imbaretebas allá, la ña pensacueo. Sin embargo, y pe fue pero pe das ya poico a práctica, o sea, hoy pedí cambio. Pero ya cañande de que Jehová justamente ñande cada uno llegó a la ñande debilidad, que ya llegó a mientras que o seguí con ecosistema, de ya potas a siempre pedí lucha interna, peñan de debilidad, porque na entero y de débil petimba, epente, sino que cada uno llegó a mopa la ñande cangui. Eso, PCT. Así que, taja eja Eva, un vayan de tiraba iba. Va ella le puedan cuenta, ¿verdad? Claro, y Catuña Seupewi, pero necesitamos tener autocontrol, porque el deseo nos puede acompañar toda la vida, pero lo que no debería acompañarnos toda la vida es la práctica de este deseo, o sea, llevarlo a la práctica. Eso sí es lo que podemos controlar. Tal vez el deseo no, porque está presente, pero no practicarlo sí está en nuestro poder. Ahí está. Así que pues, tengo lucha constante, tengo batalla. Gustavo. Exactamente, sí, exactamente. Vas a, ya yepa, ya recordamos lleva mi deseo ahí. A veces estoy parando de dice que Jehová no yande bueno joder y más allá. Sino que al contrario, yande bueno joder te y que tú yepa ya estado con las situaciones, para usar un baile para ya ya a ni hawa ya con ambas veces ya es jugo su peje. Perfecto. Muy bien, hasta el momento ya analizamos la Satanás sobre que se debe, vais a vayan moñanduco la imperfección, pero cuando ñamo guaita coporando, va epa ya poana, ponoya apetin párrafo 15. Ñande puacaja o mi deseo va ir, te cotebe ñane sincero ja, ña reconocen va de debilidad pa yareco. Ani que era rejillana en botawi muy va ere pensado. Sajillamina como ejemplo. Alguno y tú
como Michisela y problemas jajei. Hoy ningún otro que TV o uva yejehui bebida. Hoy Catu mío culpaba otro pejajei. Se dai como hay curí a que esa pornografía ser en videco se trata por haber ido. Y ni pururemos de pensar peixe y facilveta, crea jaguapeteño jamen. El pebara níquena, remo misimira problema, e culpase otro pelar, ella pobre, tera eje calado, en defender jaguar. De ningojina la responsable, umimba ella ponga. Párrafo 15. Y ñande acá mi deseo baile. Va erepateco te veñane sincero. ¿Y Gustavo? Ahí se digo ya bujo guaiceros allá la con malos deseos ya de sincero a la ya de yupe mismo allá. Ya reconocer a la de debilidad. A mí ya pudo mi razonamiento, ya mucho ya culpa o otro causa dentro de los agudos de la mi cosa. Porque si ya minimizante, pues no siempre, o sea que siempre ya puedo mirar, golpear, golpear y capturar de la java y la el pecado. Claro. Va yo que ñande de Santiago 1:22, Pepe. ¿Ani? A pepe hei haisha, y ella pongan a la que baje iban a niñas en dunde. A niñas ya en bota mi yapu, que iba la gente a ver. A pesar que como un debe allá, que está ya en que va de. A upe bañan de cato ña me en cuenta muy te pa y la ña te gua, ya le me a en años en du supe, pues ya no hay catuta, ñande mismo ya pola ya le iba. Sí. Va situación, por ejemplo, que tú ni en bota hoy en de yupe hoy. Yo te esa con razonamiento falso. ¿Marianela? Ah, perdón, Héctor. Sí, con el digo párrafo poco. Eh, y por ejemplo, hoy Catu me culpaba otro peje y siendo como hay buri a esa pornografía se le miró se trata fonaniro. Culpa, me miré como no es cierto. Aplica tú, en el sincero, van a ver a niña momishi la problema. Pegar a Nikina y momishi la problema es culparse otro pe, la ya pobre, tira escalado y defendejamos. Porque cada uno, ñande obligue más ella para más, sino que cada uno, o ya pues digamos, porque no me situación. Sí, exacto, ¿no? Humberto. Sí, importante siempre ya le en cuenta Gálatas 6:7. ¿Eh? Handa ya hay upea, porque comuñas en un mundo be heios y cuay, no sé, amo a canatila se me nave porque ahí se descuida, ¿eh? O viceversa, amo a canati se le mire cobe porque no ñangare coi se país. O si no, algo muy común y de trabajo, pues me arañas en Ducato y varios veces en mondamos, ahí sí entero veo monda, pues, entero veo ahora cosa, eh, vea la excusa orecoba. Sin embargo, es importante te, o Gálatas 6:7 y pues pea ñande guara, y entero va ñande ñañotiva pedir persona, upeba ñamono ota. Jehová pena ñambota humo, hay a cuestión cada uno personalmente, ñande responsable, Jehová en donde. Gente. Va primer punto, primer paso. Ya está otro, van a párrafo 16. 17. 16. 16. Se que llama ningote cotebejar, reconocen va debilidad pa ereco. Pero a ver, ese decidiete bairán, queremos aija un niño.
El calculamina va página de tentación y se tuveban debe guarajan va momento pepa y fácil ver. Reaja pe tentación pe. Por ejemplo, Kasura pende debe yokoja guau ni presentáramos debe tener tentación de caneo ya vetera o imero pijareja tarde man. Ese prepagará que nada. La catúa pe guara o ni presentan debeja decidimam di voy va epa rechapó. Pero el rechapó era upeo ni presentan volvema pe tentación. Párrafo 16. Va epane putengota anija guara de apeteño jame. Máximo. Bueno, en Proverbios 22:3, hey, pe entendido va o pe peligro ha o yereshumu. Y entonces la Biblia nos aconseja que seamos previsores. Si lo somos, vamos a evitar situaciones que debiliten nuestra determinación y a la vez vamos a hacer cosas que nos van a contribuir a nuestras metas. Peisha, muy bien. David. Llega, pues vamos a pegar, petima importante, párrafo anterior, ya añade sincero, añade reconoce, van a, en va página la añade vida, y catuñan de caso, hay la taraijú, era otra cosa, algún vicio, o ya huerco a antes, entonces ya reconoce van a añade debilidad, entonces, llegó a la mopea, y catuta ya prepara, ahí ya por la proverbios ahí, Paco. Ahí está. Y por un año tomar plan de acción. Que estamos haciendo con ya. Ya esa mi meta con José ejemplo, párrafo 17. Ve. Ya que examinan va epa José o Chapo va cuerpo tifar en Virecó, Heiro guare chupe oñenoja guajen diven. José PPT, Boije y Supeni en Baibéisaro, los Chapomo Aija Upena. Va epa ni aprende José Gui, Potifar, Rembireko gen boibe chupe oñenoja guajen dive. José, o se decidí y el tema va o yapotajá y por ahora. Upaisa vein de y catúan tema voy, le se decidir, le yapotajá y por abajo ni presentan boiben debe petener tentación. Paisa, le se sopui va ya ve y fácil ve tan debe le yapoja va, upe le decidima va. Ñamañé Mina, Génesis, capítulo 37, 39, perdón, versículos 7 al 9. Magdalena, por favor. Preferiré y patrón de Mireco y a caballete, o sergas y supe. Elluna y no se nive. Pero José no penáis ni sergas y patrón de Mireco. Se patrón ningo o villapaite se cargo por pamba por ecoba. Poga pejando no lle pueda cuimba ver. La por otro o manda beba se jehuico. Poga peja se patrón la jacate ni se ve va ver. Desde año y te Hakatelu porque de ningún embireko upébare mba'éichaiko ajapóta ko'ãva vaiete ha péicha apekáña ndejára renondépe. Gracias, Magdalena. La pronto es en España en José ejemplo. A Pepe Cope tiene ilustración y en el tengo Gustavo. Según los textos que ya hayas allá que la José o reaccionar y inmediatamente allá. O lea, digamos, la situación que no que yo o sé o allá. O sea que hoy sacar firmemente me voy a recoger y darle corazón dando ¿Qué dice usted? María. ¿Y qué lo ayudó a José a reaccionar así? ¿No? No era la primera vez que la esposa de Potifar se le insinuaba estas cosas, sino que ya lo había hecho antes. Entonces él ya estaba preparado, no quería, por así decirlo, defraudar a Potifar y menos que menos a Jehová Dios. Entonces nos enseña esto, que si nos podemos preparar para cuando tengamos que afrontar alguna tentación, si estamos preparados, vamos a reaccionar mucho mejor. Como ve la ilustración, José no se quedó a la nada, sino salió disparando rápidamente. ¿Qué dice usted? Excelente, Marianela.
Sí, también en el detalle que podemos ver en la imagen es que aparte del que el joven estaba decidido, la joven también tenía una llave de auto, ¿no? Seguramente invitándolo para llevarlo hasta su casa, ¿no? Pero sabemos muy bien que esas situaciones podían poner en peligro a este joven que quiere mantenerse fiel a Jehová, ¿no? Perfecto, excelente. Sí, ya llama la clave, ya esas huellas en el párrafo anterior, por ejemplo, os ponían de antes, ni me van a decidido, ¿no? Esa mi vena anga, siguiente subtítulo, iba Peseguique, Peña Tendé Pendelleje, párrafo 18. En Depuacaja o mi deseo aire, te cotevere seguir en y atender de seque. Upebaja y se continuado y tere que sabe, bairaján, baisa padre y cada tanto analizaba era un misma pensaba ja de chapobaja e cambiate cotebejato. Por ejemplo, primer SP rechazama era tenía tentación, lo mismo te icature ni por andú. Icatúpico puya de beja e curid da chapomo aika upemba eva ahí. Les que chaucarmon de rechazar y upe tentación, UPPT voy aníquera renegan de SG. Upeba tangüe ejezamba epa icatú remejora otra vuelta peguara. Y ni por andumina cuamba ouro se ve mi pensamiento y cuidaba. Y catupa ñeja puya de ve, hay pea umiba se acawi. No, y meipa y se tu ve gina se ve a aguantaja guape tener tentación, hay por agua va ir upi, hay cobo umise diversión, ¿verdad? O cero CBPTI tangate de UPPT pa ayeré a mañana otro lado. Antendé para la Jehová oyerureba siempre y por abetajate coteveramo sepe añejan baite ayeyoko jawa. Niño Moñeta, segunda de los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Vamos. ¿Ninfa? Peseguíquena peñatendé pendeyeje. Pejeya hanwa peyerovian baretepa ina. Peseguíquena peisha. Paisha wa persona pape. Da pejeya cuaipico Jesucristo oija penendive. Ñandeyara na pendegüero joríramo. Jesucristo no imai penendive. Gracias, Mente. Entonces, párrafo 18 para mí, va epa y catúa beire yapo. De pu acá, amo mi deseo va a ir. Ya le dejo eso. Ismael. Claro, point ahí de ko jelea que gabo, te sigue la peña tende. Ayo para isa ya pues, peña pe ni examina todo el tiempo. Eh, ya para sinceramente ya verá, las 24 horas lenta ya voy. Ya todos los días ya examinan para los sacar preparados. Zapando por ejemplo, miramos YP, pero ya sabe la petita son lo mismo que tú, y esperando. Y tú pico pues ver allá por ahí, pues ni por ahí que va ni pensar que pe- ni por tener ni ganas de llegar, sino importa cada día más, ya mejora, ver pare, ya examinar ahora. Beijo, muy bien. Poná con a por anduga yepa. Y podamos esta jamás cada tanto. ¿Mm? Vayan a putin otra con a por anduga y ya pues agua entonces. Héctor. Por ando ya ponyo yo puedo ir ya para ti autoanálisis allá pa ya y cuata y me den cuenta más situación que venimos y que tú también mejorar ñaña jamaica. Excelente, muy bien. Esto van a párrafo 19. En atendé que naveía ni jaguareco, esa pope te invade y iba, ja upe, eje calado, ni defender jagua. La Biblia que y wipora corazón y traicionero ve, hoy meraen va hija oye desesperar. Jesús habe hija iba mi gente corazón y oseja mi deseo va. Por ejemplo, que tenéis personas que ya juegan TV pornografía y que a tu tiempo diré ni piru pensando hay peligroso como aija o que será muy tanga como a cara cuitaba chupe. Lo je ku ay ma vive pite pe tenéis personas opi. Tere que tu gina jayo pensando hay va ir y ningo ani imagina ya poja gina un mimba se mo a cara cuba. Da sa poi ma vive un mimba
Petení personas o pensáramos peisa, y corazón o traicionar gina su peja, o calculaman baisa pausa, pota min bae os tiraba su pen. Bae paicature ya poan hija guau y conde regeu peban, ni atendé varán hija guay decidí bae, min bae, ni si bebape, anire reimoacua decisión, nani importante guasunja, porque upei, decidí bae tamagina min bae tuya bebape a bae. En voy, ¿qué te quena hoy me de pensamiento y catúbara y purú, e defender jaguala arechapóbara y coro? Párrafo 19. Y de acá vamos mi deseo baire. Pa erepa naña pensai vana o hija decisión naña importante guasuiga. Ismael. Abellareco, Jeremías 17:9. O sea, acá donde lleva que niña tendeja wa anigi a pobre timba iba. Oye acá al lado ya ni defendeja, porque hay en el corazón traicioneros y ya se vuelve a llevar. Ahí está a punto y que actúa allí ya puede llevar porque cuando se cae ande mi pornografía saco no sabe beti gen da y no se lleve gente opio allá va y que tú que no hay más eso pues y que tú traicionarse pues por esta otra cosa y que tú gente allá muchas veces que tú ya de trabajo y importante de salud ya de macota cuera allá va a ver que tú me dices mi fiesta mía entre mi tecnología mía mi deporte mía a ver que tú y que va a putar allá a pesar de pensar a allá va o Peti cristiano ya haremos viaje o sería Jehová y que tú pensar haciendo y como dice que tú ahí me que tú ve o traicionar su corazón. Peixaite. Mi piti nota interesante, Pepe Abel. David. Justamente para Oyapoa Pemita Caridad de Oñi llega a Proverbios capítulo 7. La de Oñi Purum o tomar malas decisiones, la tecula cosa mishiva pe. Mopa o J, va a hora J o Pepe, o Pei, con decisión mishiva, o Jo Yupe, o decisiva Ijawan, o mi va de Tuisha Vega. Así que es importante, Ani Ijawan ya al límite a veces de las cosas que elegimos, porque Upea y Catuña de Hueraja, otra cosa UPB ñane fundi de la olla poja pe mitacari de proverbio. Eso. No hay que jugar con fuego. Así que, Marinela. Y como también hoy en el discurso nos recordó el ejemplo de Job, ¿no? De que él hizo un pacto con los ojos, con sus ojos, ¿no? Estuvo resuelto a mantenerse, ¿no? Fiel a Jehová y a su esposa también, haciendo un pacto. Peixaite. Párrafo 20. Ni aprendemos Hawaiisan. Jehová ni anepitibo rupi catusa pe fuerza ni aikotebeba ni andepuacá o mi tentación. Abeí Jesús sacrificio rupibe, sarecope esperanza saico para siempre penundo por justo. Pero el tema en la tecotebemos abeima, ya guerreo mi deseo va contra pen. Ayepa ya guaiteta y catubo bella servicio va peupenisen. Pero ni ajaro allá upeba, aníquena ni a pensar da y que tomo ella voy, y andepuacá mi deseo va la hiporija esperanza ni andere guarán. Jehová ni anepitibo rupi, ya seguita ya guerreo mi deseo va contra peja catote ni a ganar. Gracias, Manu, por la lectura. Párrafo 20. Ahí, va ni anena ano, ko ano tema, jamás pa, ni ane putungo, ko anarbi. Humberto. Sí, getamba eñan de yopiwa cuaco tiempo, pe. Upea justamente yarecuana presente. Es cuestión de tiempo. O papo tema aquí. Pero heijaisa ape, ñande ñañija abara ñanguajeupe ape tiempo, pero desaparecetas a las cosas. Así bien, y yetu uñan debe la situación, porque oñane contrape Satanás, inmundo, ñane tendencia, ñande ña pensaba, ñane acape, pero y catuña se adelante, va ere, da ñane embaretewi, sino ña confía Jehovare, ja ara, ñañe amongeta, umimba e catuape, ñane mombarete, Jesucristo upe anaguri. Peixaite. Excelente. Ya para unas preguntas de repaso, ya le mando a mi idea y pon a ver, ¿vale? Vais para responderte. Primero, pa epa ñane putumota.
Hoy menos ña pensando que tu muaija ñan de puaca mi deseo va a ir tena Jehová, nañan de güero horu muaija. David. Desde ya Filipenses 4:13, Jehová Omeñón debe la fuerza, y así hija más adelante, nos hay la ñaíña de año, sino que está ahí ya ne putebo. Había Apocalipsis, o sea, cañón debe que Jehová oye ñan de hereje, porque hoy tiene gran muchedumbre, ojasataja en pe nuevo mundo. Entonces Jehová oyeron ñan de hereje, entonces y catú, y ya popea. Te. Va para allá, po, banani, hawaya, ya pe pecado, seguí, ñan ne goberna. Va para allá, po, banani, hawaya, ya pe pecado, seguí, ñan ne goberna. Mario. Se nos animaba en el estudio a ser honestos, reconocer cuáles pueden ser nuestras debilidades. Y entonces, en base a eso, tener una buena preparación para no caer en las tentaciones. Quizás podíamos buscar excusas como diciendo, pero otros lo hacen peor que yo, o por culpa de esto, me pasa todo esto. No, tenemos que reconocer nuestros errores y prepararnos para tratar de no caer en la trampa. Te poniendo bajamba esa peca tú ya seguí, ñan tende, ñan de yepe. ¿Karen? Segunda a los Corintios 13:15, ya ne anima, ya analiza, ya pensaba ya pensaba, ya pobre, ya cambia, mi te cote beja. Te. Ani. Aña me van a preparado ñajano o tocado veñan de la tentación o alguna dificultad y que tu ya afrontado ya pues a José. Hoy menos pensar Jehová bendiga tú y ambotawi. Allá poramos pecha anda buena seguro jorumo. Aña y miramos pecha resuelto que ya güero joru se jala ñande ya la corazón o pecha de que tú te aguantas ya afrontado mis dificultades. Te. Muchísimas gracias, hermano Cuera, y por ahí te de participación, de comentarios, ni aprendes están, va por años dejar. Así que, ya esa una vez más, va para Satanás, viene convencerse de lo contrario, de que donde ya en de buenos ritmos hay ya le coja en y deseo va ahí, pero todo lo contrario, Jehová oye lo bien andereje, hoy cuá, de que catuja yan de puacá un mío mi va a ir, incluso ya en el putimo, un año y medio en año. Así que ya le mandó con 3 artículos para interés ya estudiaba con semana. Que vayan de la hijo, viene perdona, hayan de putimo, yan de puacá un mío deseo aire. El resto Satanás iba, no me dejando iba. Muy bien. Próxima semana ya está algo muy interesante a ver. Ya es acá, o mi anciano ayuda en el ya ve. Así que por ahí te a ver cuál artículo. Ya hemos jugado agua, por mo que na captura moña en umi, ya pura jita, pura hey, y por ambaye peba, por ahí 122, será va, ya ye puta so Jehová y quiere. Hoy basado en 1 Corintios 15:58. Ok, y ya hablarás.
Sea amoroso Jehová, luego hay creí que tus abuelos lo disfrutar con reunión, que era en este, por el con Eva, tu Padre Santo. Gracias, amante, siempre mejor el recordatorio, le putemota, ahora se hija, una apete, copotime, me ende de oración en mi deseo. El lugar de mis abuelos, los hermanos cueran, de veño muy bien, los niños barete, los se hija, ahora ya po, pamba, y ponaba, veis. Yucuá, ahora agradecen de ver un mando a Jaguare, con estudio Lupi Bede, que de siempre era Ijú, no le perdona a Guaisha, a de que si bien a veces que tú eres muy en Dubái, me ahí, ore a Aba, mi tentación y que tú vamos a Oreo, pensamiento ahí, y que tú ore pu acá una mimba eres, ahora bueno, ore en el corazón, pero yo poco a abo, ahora pu acá una mimba ahí. A peisa, no nos enduila Satanás de IVA, y que a veces ore convencese de lo contrario. Lo agradecer porque los Yacuamba, esa pandeja de Dios amoroso, y que la ore que, ore tu timo seba logra ese treyu pebaje. Doña a se con todo el corazón, lo ya por la catumima, lo vamos a aprender corazón, ora y conducta, mi decisión lo ya por arupibe, para seguir a adorar, lo que ahí te vivo. De donde sí que a cada uno hermano fuera la misma congregación, pe, en todo el mundo, entre los que te en lucha espiritual día a día, pero hoy coaje va que en el medio de año, antes de puti marupi caturo seguir, pues teniendo de otro lado, lo me en debe oración en mi deseo. Y tema breve con el Teopa, bajo sistema unido coronado Satanás por pero mientras tanto lo confía de que lo contan de apoyo, a la hora de ser peor. Peor humildemente lo lloré por una misma, bueno, mi padre, ya lugar con este día, a lo mejor es de hora de agradecimiento, la que Jesucristo lo pide, por el hermano, y el hermano para mí que tengo que este día presente con Ape, porque el tatu es así, tatu, diversas circunstancias, y en Bora y Juez me jamás en día. Ya que su victoria pero siempre agradeciendo a Pamba, porque es algo que indica que tú no vas a vendar. Agradeciendo con sacrificio y panetero, porque es algo que tú el objetivo para con ambas. Algo que en debe.
Ok.